Muy buenas noches, querido hermano, el Señor les bendiga y vamos a dar comienzo y continuación a la serie de Hombres como vos y yo, donde estamos viendo distintos personajes bíblicos. En este caso vamos a hablar sobre Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Nos cuenta la palabra de Dios en el libro de Génesis 25. Nos va a decir que estaba allí Isaac. Isaac tenía como esposa a Rebeca y que habían pasado unos 20 años y Rebeca no podía tener hijos. Así que su esposo Isaac ora a Dios y ella queda embarazada. Durante este embarazo ella se sentía muy mal físicamente, tenía muchos dolores y decide ir a consultarle a Dios. Cuando va a hablar con Dios, Él le dice que en su vientre había 2 naciones, dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo, dice, será más fuerte que el otro y el mayor, dice, servirá al menor. Así que llegó el momento de dar a luz y Rebeca tuvo estos 2 varones. El primero que salió fue Esaú, que era el mayor y que dice que este muchacho era rubio y que era muy velludo. Y tomado, dice, después del talón de Esaú, venía agarrado con su mano Jacob. Vamos a ver que este nombre que le ponen a Jacob, que dice que era lampiño, o sea que era todo lo contrario a su hermano, no tenía vellos. Es su nombre, quería decir el que suplanta o el que toma por el calcañar. Y esto nos da la idea de que venía agarrado a su hermano Esaú y también con la idea de posesión. Así que allí vamos a ver después entonces el desarrollo, más cómo se presenta Jacob, su nombre. Y nos cuenta la palabra de Dios que estos 2 jóvenes crecieron y dice que a Esaú le encantaba ir al campo a cazar animales y a Isaac todo lo contrario, a Jacob le gustaba quedarse en su casa. También la palabra de Dios nos dice en el versículo 28 del capítulo 25, y amó, dice, Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Jacob porque se ve que se quedaba en la casa y era con quien ella hablaba. Y vemos aquí un problema ya en la familia. Vemos que había distintas preferencias, podríamos decir. Y un día allí Jacob se puso a hacer un guiso de lentejas y ese día venía su hermano Esaú. Esaú venía de cazar y venía exhausto, así que cuando olió este rico olor de este guiso, le dice a su hermano Jacob, dice, por favor dame un poco de este guiso. Y vemos allí a Jacob, Jacob, aquel que suplanta, aquel que agarra, aquel que va a tomar posesión. Él tenía un deseo en su corazón y era obtener la primogenitura que le correspondía a Esaú por ser el hijo mayor. Entonces le dice, sí, yo te voy a dar, dice, un plato de este guiso, pero tú me tienes que vender tu primogenitura. O sea, la transacción era un plato de guiso de lenteja por la primogenitura. Y vemos allí que en esta palabra vemos que Esaú le dice en el versículo 32 de este capítulo, dice, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Vemos que a Esaú en este momento lo único que le importaba era saciar el hambre que tenía. Él quería comer, quería descansar. Así que se realiza esta transacción y él vende esa primogenitura. La primogenitura
eran derechos o privilegios que correspondían al hijo mayor. No solo esto, sino que cuando él iba a ser el patriarca de este grupo de gentes. Y no solo esto, sino que también heredaba una doble porción de todos los bienes que su padre pudiera tener, y también recibía la bendición que venía de parte de Dios. Así que allí vemos todo lo que había dejado Esaú en manos de Jacob. Le había dado su primogenitura. Y vemos luego, pasamos directamente al capítulo 27, donde Jacob nos dice, obtiene la bendición de Isaac. Para que esta primogenitura estuviera completa, faltaba la bendición. Y nos cuenta la palabra de Dios que Isaac ya había envejecido y que sus ojos, dice, se oscurecieron, quedando ya prácticamente sin vista. Así que él ya se sentía cerca del tiempo de su partida y le dice a Esaú que vaya de casa, que traiga un animal, que con ese animal cocine y que le traiga ese alimento a su padre y que él le iba a dar la bendición. Así que Esaú toma sus armas, todas sus cosas, se prepara y sale rumbo al campo. Allí, en ese momento también, cuando Isaac habla con Esaú, aparece Rebeca, que había estado escuchando. Cuando escuchó esto, inmediatamente va a buscar a Jacob y le dice, Jacob, anda a los corrales y búscame 2 cabritos que yo voy a hacer un rico guiso para darle a tu padre, para que tú se lo lleves y él te bendiga a ti. Así que allí vemos a una madre que la palabra de Dios nos dice amaba más a Jacob y que quería favorecer en este caso a su hijo Jacob. Vamos a ver en la palabra de Dios que Jacob mismo se siente preocupado por esta situación en parte, si bien él consiente con su madre en llevar adelante esta mentira, pero le va a decir en el versículo 11 del capítulo 27, le dice, y Jacob le dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño. Dice, quizás me palpará, dice mi padre, y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mi maldición en lugar de bendición. Y allí su madre lo alienta y le dice, no te preocupes, sea tu maldición sobre mí. Si hay algún problema, va a recaer sobre mí. Así que allí sigue adelante este plan para obtener la bendición de su padre Isaac. Entonces su madre toma los vestidos que son de Esaú y lo viste a Jacob con estas ropas. No solo que lo viste, sino que también le pone sobre su cuello pieles de los cabritos y le reviste sus manos con estas mismas pieles para que este engaño fuera completo, fuera perfecto. Así que cuando está esta comida, Jacob la toma y entra a la tienda de su padre y le lleva este alimento. Y dice, su padre le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y él le dice, yo soy Esaú. Jacob le dice, yo soy Esaú, tu primogénito, le dice. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Vemos que Isaac no veía, pero pensaba. Porque Jacob le va a decir, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase pronto delante de mí. Así que allí estaba Jacob mintiéndole a su padre. Acércate, le dice su padre, y te palparé, hijo mío.
por si eres mi hijo Esaú o no, le dice. Y se acercó, dice Jacob, y su padre comenzó a tocarlo. Y le dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, dice la palabra, porque sus manos eran vellosas como las de Esaú. Pero Isaac se ve que estaba intranquilo y le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Vemos allí un plan perfecto para engañar a su padre. Y vemos que a continuación del versículo 27, Isaac va a bendecir a Jacob. Toda la bendición y la primogenitura ahora estaban en manos de Jacob. Cuando vuelve Esaú y se entera de esta situación, vemos que Esaú dice, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo a su padre, ¿no has guardado bendición para mí? Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Esaú dice que procuró con lágrimas esta bendición, pero ya la bendición que correspondía al primogénito ya había sido dada a Jacob. Esaú va a ser bendecido, pero no de la misma forma. Así que allí se imaginan que Esaú, un hombre acostumbrado a cazar, a matar, estaba con tal odio, tal amargura en su corazón que decide matar a su hermano. Cuando su madre lo escucha, convence a su esposo para que puedan enviar a Jacob a otros lugares más lejanos. Así que decide enviarlo a la casa de su hermano, Labán, que se encontraba en la tierra de Aram. Así que allí Jacob, que le gustaba estar en tiendas, le gustaba estar tranquilo, comienza a huir de su hermano. Y camino a Aram, una noche necesita descansar y vemos que él se acuesta a dormir y cuando está durmiendo tiene un sueño. En este sueño él va a ver una escalera que va de la tierra al cielo y que por esa escalera hay ángeles de Dios que suben y bajan. Y dice que en el extremo de esta escalera, allí arriba estaba Dios. Y vamos a ver que, como leíamos recién, cuando Jacob habla con su padre, le dice, tu Dios, le dice. Así que Jacob nos damos cuenta que conocía a Dios solo de oídas, como también supo decir Job, de oídas te había oído. Pero vemos que aquí Dios se va a presentar y va a hablar con Jacob y le va a decir, he aquí, Jehová, que estaba en lo alto, le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, le dice. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte, dice, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice que allí Jacob se despierta de este sueño y hace voto con Dios y le dice, si tú me guardas, dice, vas conmigo, si me guardas en el camino, si me das vestimenta, si me das comida y si me haces volver después con bien a la casa de mis padres, dice, Jehová será mi Dios. Allí él comienza a tener una relación con Dios. Así que vamos a ver el trato que Dios va a tener con este hombre, un hombre como vos y yo, un hombre que
en este caso había engañado, había mentido, había usurpado el lugar de su hermano. Vemos en el capítulo 29 que él va a llegar a la tierra de Harán y allí se va a encontrar con unos pastores y por bendición de Dios, estos pastores eran aquellos pastores de Labán, y allí mismo en ese lugar él se pone a hablar con estos hombres y le dicen: allí viene Raquel, dice que es hija de Labán. Raquel viene a ese lugar porque ahí había un pozo donde se abrevaban las ovejas, y cuando Jacob la ve, la besa y dice que alza su voz y llora. Y en este llorar está clamando a Dios, está diciendo: gracias Dios porque me ayudaste a llegar a este lugar sano y salvo. Así que allí comienza una nueva etapa para Jacob. Ya estaba en el lugar donde iba a recibir parte del tratamiento de Dios para su vida. Ese tratamiento que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios comienza a tratar con nosotros, comienza a tratar con nuestro viejo hombre. Y vemos que Labán lo recibe y él está allí un tiempo con su tío, y su tío le dice: no quiero que trabajes de balde, o sea, que trabajes sin cobrar nada, dime cuál es tu salario. Jacob se había enamorado de Raquel y le dice a Labán, le va a decir: voy a trabajar para ti 7 años y por tu hija Raquel. A Labán le parece bien esto, le dice: prefiero que la tengas tú. Y pasan estos 7 años, nos dice la palabra de Dios, dice que pasan volando. ¿Por qué pasan volando? Porque allí Jacob estaba enamorado de Raquel, así que me imagino que todos los días estaría mirando y contando los días para que ella fuera su esposa. Pasan los 7 años, se hace una fiesta de casamiento y esa noche Labán toma a su hija vestida con las ropas de novia y la lleva a la tienda de Jacob. Allí tienen su noche de bodas y a la mañana siguiente, tremenda sorpresa para Jacob, esta joven no era Raquel. Cuando él ve el rostro de esta joven se da cuenta que era Lea. ¿Y quién era Lea? Lea era la hermana mayor de Raquel. Imaginamos que Jacob no se dio cuenta porque en la fiesta habrá tomado mucho vino y pudo haber estado ya mareado. Cuestión que no se dio cuenta. Y vemos también que él era una persona astuta, era una persona muy inteligente y durante estos 7 años en ningún momento se le había cruzado que esta situación hubiera podido pasar. Así que él va y le reclama a su suegro. Y su suegro le dice que no era la costumbre de ellos que se casara la menor, sino que la costumbre era que primero se casara la mayor. Así que aquí vemos una lección que va a aprender Jacob. Él había tomado el lugar de su hermano mayor. Él era el menor, pero estaba ocupando el lugar del hermano mayor. Y vemos que Labán le enseña que el derecho que tenía el mayor, como en este caso esta mujer, Lea, era la mayor, tenía el derecho de casarse primero antes que su hermana menor, según las costumbres que ellos tenían. Pero inmediatamente Labán, que era tan astuto, tan inteligente como Jacob, le va a decir: si quieres cumple la semana con Lea, o sea, tu luna de miel con Lea, y luego si quieres te voy a dar a Raquel, pero vas a tener que trabajar para mí otros 7 años.
Así que vemos allí a Jacob que acepta porque amaba a Raquel. Entonces nos encontramos con un Jacob que a los 8 días ella tenía 2 esposas, a Lea y a Raquel. Vamos a ver que de estas 2 mujeres más 2 siervas, Raquel va a tener 12 hijos y una hija. Y vamos a ver luego en el capítulo 30 cómo Dios comienza y sigue tratando con Jacob. Así como Dios trata con nuestras vidas constantemente desde que comenzamos, como ya dije, a conocer a Dios. Todos los días Dios va tratando nuestras vidas con distintas circunstancias para moldearnos, para hacernos más semejantes a Él. Y llega un momento en que Dios le dice a Jacob que ya tiene que volver a su tierra. Así que Jacob habla con su tío Labán y le dice que le permita, o sea, le pide permiso para volverse a su tierra. Y hay algo muy, muy precioso que nos va a decir la palabra de Dios, Génesis 30, versículo 27, y le dice: halle yo gracia ahora en tus ojos. Y dice: y quédate. Labán le dice: quédate, le dice. He experimentado, dice, que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y vemos aquí, primero a Labán reconociendo de dónde venía la bendición que él había comenzado a tener desde que lo tenía Jacob, sino que Jacob había comenzado a hacer para Labán la gallina de los huevos de oro, como es la historia. Una gallina que le daba huevos de oro. Y vemos que Labán no quiere saber nada de este asunto, así que lo va a tratar de convencer y le dice: poneme otro salario. Bueno, entonces allí él le pide ganado y deciden repartir este ganado. Y ellos comienzan cada uno de estos dos hace sus trampas, sus tretas, y vemos que Labán le dice: bueno, todos los animales que sean lisos van a ser míos, todos los animales que salían manchados, rayados, con distintos colores, iban a pertenecer a Jacob. Bueno, allí nos cuenta la palabra de Dios que Jacob va a hacer yo le llamaría, va a usar de técnicas agrarias. Después ustedes léalo bien el capítulo, cómo hace Jacob, que cada vez que las ovejas, las cabras van a tener sus borregos, van a salir del color que favorecían a Jacob. En el versículo 10 al 11 nos va a decir que no eran estas técnicas agrarias las que hacían que estos animalitos salieran con el color favoreciendo a Jacob, sino que Dios era aquel que hacía que estas ovejas y estas cabras tuvieran estos borregos con el color que lo favorecieran a Jacob. O sea, Jacob pensaba que eran por sus propias tretas o cosas que hacía. Estaba allí Dios detrás de todo esto. Y vemos que cuando él prospera tanto en sus ganados, sus cuñados y mismo Labán lo empiezan a mirar con otros ojos, con desconfianza, con recelo. Así que Jacob decide huir directamente de Labán. Pero ya en un momento él había huido de Esaú y había huido solo. Ahora tenía esposa, tenía hijos, tenía siervos, siervas y muchos animales. Así que sale de este lugar y Labán obviamente va en su persecución. Y en el camino Dios le habla a Labán y le dice que tuviera mucho cuidado de cómo le hablaba a Jacob. Así que cuando lo alcanza, directamente no hay ninguna pelea, o sea, hay una confrontación sí, verbal, pero no hay ningún hecho de agresión física.
Y ellos hacen un pacto donde deciden, quedan en paz, y Labán vuelve a su tierra, y allí Jacob sigue su camino. Y vamos a ver, ya allí estamos en el capítulo 32 del Génesis. Jacob se va a preparar para tener un encuentro. Vemos que él volvía ¿a dónde? Volvía a su tierra. Pero en su tierra él tenía un pendiente. Tenía un pendiente con su hermano Esaú. Él se había ido, pero se había ido dejando a su hermano amargado, dejando a su hermano sin la bendición, sin la primogenitura, dejando a su hermano con odio, con esa sed de venganza. Y vemos allí que en el camino Jacob le dice a algunos mensajeros de él, los hace adelantar para que le digan a ver cómo estaba la situación con Esaú. Y dice que cuando vuelven estos mensajeros le dicen, Esaú viene hacia ti, dice, pero viene con 400 hombres. Cuando él se entera de esto, Jacob le entra un temor terrible. Le entró mucho miedo, y este miedo era justificado, había una razón para este temor. Sabía que su hermano lo podía matar. Ahora, cuando él se había ido, Jacob era soltero, todo el mal que había hecho estaba recayendo sobre su propia vida, pero cuando él está volviendo, ya tiene una familia, tiene gente que dependía de él. Y en este momento, cuando Esaú venía con esos 400 hombres, estaba dependiendo el presente y el futuro de toda su familia y de todas aquellas promesas que Dios le había dado a él, de bendecirlo, a su familia y a toda la simiente que viniera después de él. Así que allí Jacob va a hacer algo hermoso primero, capítulo 32, versículo 9, y dice que él va a orar y va a hablar con Dios, y le dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. O sea, le está recordando a Dios que lo que él está haciendo ahora es un acto de obediencia a lo que Dios le había dicho. Y de que Dios le había dicho, yo te voy a cuidar, te voy a hacer bien. Así que hizo algo que nosotros también como hijos de Dios tenemos que hacer cuando nos encontramos, o sea, todos los días tenemos que orar, pero más cuando nos encontramos en situaciones como estas. Y vemos algo también importante para nuestras vidas. Jacob no iba a poder avanzar, no iba a poder lograr el propósito de Dios si él no solucionaba los problemas con su hermano. Y vemos que él va no solo a orar, sino que también va a usar de algunas estrategias, y va a comenzar a enviar con sus siervos, y en distintas etapas va a comenzar a mandar mucho ganado, a muchos de aquellos animales que él tenía, como regalo para Esaú. O sea, él piensa, yo envío estos animales y voy a apaciguar la ira de Esaú. Esta era su estrategia, poder aplacarlo. Y comienza a hacer esto, así que otra de las cosas que también va a hacer cuando es apartar a su familia. Ahí él se encontraba cerca del río Jaboc y deja a su familia de un lado del río y él cruza para el otro lado y se queda solo. Allí va a pasar algo muy precioso. Él ya había tenido un encuentro con Dios en Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Pero vamos a ver que él esa noche va a luchar con un varón. Y va a luchar con este varón y va a ser tan larga, digamos, esta lucha y tan tremenda que aún este varón que luchaba con Jacob se
se había cansado y ya llegaba la mañana y se tenía que ir. Y vemos que este varón lo hiera a Jacob y Jacob queda rengo de su pierna. Pero Jacob seguía insistiendo y le dice, no te voy a dejar, a este varón le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Así que este varón lo mira y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice Jacob. Jacob, que era aquel que suplanta, aquel que había ocupado un lugar que no le correspondía. Y le dice, no va a ser ya más tu nombre Jacob, sino que tu nombre va a ser Israel. Israel, el que lucha con Dios. Israel, Dios lucha. Israel, un príncipe con Dios. Y vemos que allí en ese momento Dios le cambia el nombre. Y qué importante que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios. Él no es que venció a Dios, sino que Él se venció a sí mismo. Él luchó por la bendición. Y muchas veces nosotros tenemos que luchar por la bendición. Tenemos que luchar en oración por la bendición, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Y allí, después de esto, Él le va a poner a ese encuentro, a ese lugar, Peniel. Porque dice, Peniel quiere decir el rostro de Dios. Y en el versículo nos va a decir Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él había visto a Dios cara a cara. Y vamos a ver que allí, al amanecer, el problema seguía. Esaú estaba viniendo hacia él. Así que él decide seguir hacia adelante, después de haber orado, después de haber cuidado y salvaguardado un poco a su familia, después de haber tenido este encuentro con Dios. Vemos que él va a caminar hacia Esaú. Y vemos que en ese caminar, él camina y se inclina delante de Esaú. Y va a caminar otra vez y se va a volver a inclinar. Y esto lo va a hacer así 7 veces. Hasta que ya llega un momento que lo tiene a Esaú frente a sus ojos. Me imagino las expectativas de Jacob en ese momento. ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo iba a reaccionar su hermano Esaú? ¿Qué iban a hacer estos 400 hombres que estaban con él? Y dice Génesis 33:4. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y ¿qué dice la palabra de Dios? Le abrazó. Y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Tremenda reconciliación, tremendo encuentro, donde Jacob tenía muchos pensamientos en su cabeza, donde en ese momento no hubo reproches, no hubo derramamiento de sangre, donde el temor que Jacob tenía ya no estaba, donde la amargura, el resentimiento de Esaú tampoco estaba. Solo había allí en ese momento perdón. Había un abrazo muy fuerte, había llanto por tal vez tantos años perdidos. Si bien no fueron perdidos, pero a veces uno dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto rencor, tantas cosas que nos han distraído de la vida con Dios? A veces cuando nos detenemos y no solucionamos las cosas, perdemos mucho tiempo en hacer las cosas para Dios. Pero sabemos que Dios había preparado este momento. Así que allí vamos a ver que Saúl le dice, ¿y quiénes son todos estos que están contigo? Y Jacob le va a decir, estas mujeres, estos niños, son los niños que Dios ha dado a tu siervo.
allí Jacob se presenta delante de su hermano y le dice: tú eres mi Señor, le dice a Esaú, y yo soy tu siervo. Vemos cómo ese encuentro que Jacob tuvo con Dios, vemos que el haber orado, vemos que aquellos tratos que Jacob tuvo con Labán cambiaron su vida totalmente. Y vamos a ver en el versículo 10 que todos aquellos animales que Jacob le había mandado a su hermano, Esaú no los quería recibir. No los quería porque dice: yo, hermano, tengo suficiente. O sea, Esaú mismo había sido también prosperado en todos esos 20 años. Y Jacob le va a decir: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, acepta todo el regalo. Porque he visto tu rostro, le dice, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué hermoso lo que aquí Jacob le dice a su hermano Esaú. Dice: porque he visto tu rostro. Cuando Jacob lo ve a Esaú, cuando él siente ese abrazo, cuando lo besa, cuando lloran, él no ve ya más a un Esaú al cual él había engañado. Un Esaú del cual él había tenido que huir porque lo quería matar. Él vio el rostro de Dios, vio en Esaú el perdón, vio la aceptación de Dios. Aún a pesar de que Jacob, como vimos al principio, era una nación distinta a Esaú. Dios había preparado esto, que el mayor iba a servir al menor. Pero Jacob con su madre se adelantaron a los propósitos de Dios. Y Dios le tuvo que enseñar muchas cosas a Jacob, que había que esperar, que tenía que aún respetar a su hermano como el mayor en ese nacimiento físico. Y que no era cualquier persona, era su hermano, era el que juntos habían estado en el mismo vientre. Así que allí vemos entonces esta maravillosa reconciliación que Dios nos enseña a nosotros. ¿Por qué tanto tiempo a veces de no arreglarnos con nuestro hermano, de estar siempre con esas cosas viejas? El Señor quiere que cada uno de nosotros, si tenemos un pendiente en nuestra vida pasada, que podamos realmente arreglarlo, para que podamos continuar así con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vemos allí que la vida de Jacob va a seguir y va a haber muchas cosas que Dios va a tener que seguir tratando con él hasta el día de su muerte, como lo hace con ustedes, como lo hace conmigo misma. Y aquí vemos que luego Jacob va a pasar porque a su hija la van a mancillar en Siquem, va a perder a Raquel, que era su amada, José, que era el hijo de su amada, su primer hijo de Raquel, por causa de la envidia, sus propios hermanos lo van a vender y le van a mentir a Jacob. O sea, Jacob va a seguir probando de tanto en tanto aquella medicina. Y esto nos habla de una perfección que Dios estaba haciendo en él. Y vamos a ver con cuánta tristeza Jacob va a tener que pasar muchos años de su vida pensando que iba a morir sin verlo a José. Sin embargo, José estaba vivo y José es aquel que Dios había también preparado para preservar al pueblo de Dios. Y vemos que allí Jacob va a vivir en Egipto unos 17 años. Y allí en Egipto va a tener la oportunidad de bendecir a sus 12 hijos. Y les va a dar una bendición profética para cada uno de estos hijos que van a formar las 12 tribus de Israel. Y vemos que allí mismo Jacob va a morir.
rodeado de sus hijos, rodeado de su amado José, quien va a estar al lado de su cama. Y vemos qué preciosa esta vida, pero una vida que nos enseña a nosotros. Jacob fue llamado desde el vientre de su madre, y en su carácter predominaba la mentira, el oportunismo, el engaño, la ambición. Y vemos que en cada una de estas áreas Dios trató con él. Al final de su vida ya no miraba por él mismo, sino que miraba por toda su familia, miraba más ampliamente. Y sabía que aquellas estrategias o engaños que él había hecho no eran necesarias para que Dios hiciera lo que le había prometido a él. Dios le había prometido la bendición. Y mismo Jacob le dice a su hijo José, Génesis 48, 21, le dice: aquí yo muero, dice, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Estaba esa provisión de Dios. Ya Jacob estaba seguro que Dios estaba con él y que iba a estar con sus hijos. Jacob reconoce que Dios estuvo con él todo el tiempo y que estaba en control de su vida. Y quiero terminar leyendo la bendición allí en Génesis 28, en Betel, en la casa de Dios, y le dice en el versículo 15, 28:15, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y Dios cumplió con esto. Dios no lo dejó hasta hacer de Jacob un Israel. Hombres como vos y yo, que el Señor nos enseñe y que podamos ponernos en sus manos para que Él trate cada día con cada una de nuestras imperfecciones. Que el Señor te bendiga ricamente. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Volvemos a decirle al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. ¿Sabe qué hace el Señor? Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz
necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Y volvemos a decir al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, nos presentamos hoy, Señor. Me presento ante ti hoy, mi Señor, porque queremos recibir de ti, para recibir de ti. Claro que la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Volvemos a decirle al Señor en este día: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, porque queremos recibir de ti, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. ¿Sabe qué hace el Señor? Y llenas hoy mi corazón con tu presencia. Claro que sí. Y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, y porque me amas, me amas. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Sí, Señor, tú nos respondes a cada una de nuestras oraciones, a cada una de nuestras alabanzas. Señor, tú llenas cada uno de nuestros corazones. Señor, que en esta hora, en el lugar donde estemos, podamos recibir tu hermosa presencia. Esa presencia que trae paz y alegría a cada uno de nuestros corazones. Señor, que esa hermosa presencia de Dios inunde cada una de nuestras vidas en esta hora. Señor, ministra a cada uno de aquellos que estamos cantando esta preciosa alabanza. Señor, derrama de tu presencia. Señor, gracias te damos, porque sabemos de que tú eres aquel que estarás obrando en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor, te damos gracias.